Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con las reacciones que podemos encontrar en el ciclo de Krebs. Recordemos que cuando estamos hablando del ciclo de Krebs es una serie de reacciones cíclicas que se dan posterior a la glucólisis. Entonces, como un pequeño repaso, podemos ver y recordar que la glucólisis pues también es una serie de reacciones en las cuales la glucosa se transforma finalmente en piruvato y el piruvato puede ingresar a dos diferentes rutas, una ruta aeróbica y una ruta anaeróbica. En este caso, el ciclo de Krebs pues es la ruta aeróbica, es decir, se dan en organismos que necesitan oxígeno para su supervivencia, pero también puede irse por una ruta anaeróbica, es decir, es una ruta que se da en los organismos que no necesitan oxígeno para su supervivencia. En esta ruta anaeróbica, recordemos, se generaba, dependiendo del organismo, puede generarse tanto etanol como lactato o ácido láctico, en el proceso que nosotros denominamos fermentación. En este caso vamos a hacer más énfasis en las otras reacciones, en las reacciones de la ruta aeróbica. Recordemos la ruta que necesita oxígeno para su funcionamiento. Entonces, inicialmente vamos a mirar una pequeña resumen o, por así decirlo, una representación sencilla de lo que sucede realmente en el ciclo de Krebs y cuál es su importancia. Recordemos que dijimos en la ocasión anterior que el ciclo de Krebs se da inicialmente dentro de la mitocondria, el cual es un organelo que tiene como función principal la producción de energía. Es por ello que los procesos con mayor capacidad energética, los procesos que más energía dan a la célula, se dan principalmente en este organelo. Uno de esos procesos de mayor fuente energética, como una mayor fuente de energía, es la mitocondria, es el ciclo de Krebs, perdón. Y ese ciclo de Krebs, pues, veremos cómo es que genera esa energía. Entonces, recordemos, la glucólisis se da en el citoplasma, es decir, afuera de la mitocondria. Y acá vemos una representación bastante sencilla, que es lo que sucede. La glucosa finalmente se transforma en piruvato, entonces vemos glucosa, una flechita, piruvato. Quiere decir, la glucosa se transformó en piruvato, que es, como dijimos, el proceso de la glucólisis. Ahora, si notamos, el piruvato no es el que ingresa realmente a la mitocondria, ni tampoco el que ingresa al ciclo de Krebs. Es el acetil-CoA, o también denominado acetil-coenzima A. Las coenzimas son una serie de compuestos que ayudan a realizar los procesos, pero no participan en ellos. Ya veremos que la coenzima A se adhiere a el acetil únicamente para que pueda ingresar al ciclo de Krebs y pues ya después se retira. Entonces el piruvato se convierte en acetilcoenzima A e ingresa a la mitocondria y a su vez también ingresa a pues el ciclo de Krebs. Entonces ahí entró, vemos cómo el acetilcoenzima A entra. Ya cuando el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, la coenzima A se va y no hace más parte de las reacciones. El acetil, por otro lado, sí. Entonces, el acetil se junta con el oxaloacetato, que es un compuesto que ya proviene de un ciclo anterior del ciclo de Krebs, se juntan y se transforman en citrato. El citrato puede continuar con el ciclo o puede salir de la mitocondria. Entonces ahí vemos que el citrato está tanto adentro como afuera de la mitocondria. Si se mantiene dentro de la mitocondria, continúa con el ciclo de Krebs. Si sale, como vemos ahí, pues empieza a tener otra serie de reacciones que, pues digamos en este caso, no nos interesan tanto. Entonces supongamos que el citrato pues continuó con el ciclo. El citrato es un compuesto que tiene 6 carbonos. El acetil es un compuesto que tiene 2. Entonces, ¿cómo hizo el acetil para de pasar de tener 2 a tener 6? Pues se juntó con el oxaloacetato, como dijimos. El oxaloacetato es un compuesto que tiene 4 carbonos. Se junta con el acetil y pues 4 más 2 nos da 6. Entonces el citrato es un compuesto que tiene 6 carbonos. Durante el ciclo de Krebs, ese citrato va a perder 2 carbonos en forma de CO2. Ahí los podemos observar claramente. Es decir, va a pasar de ser citrato de 6 carbonos a nuevamente oxaloacetato de 4. Y es por esto que nosotros decimos que el ciclo de Krebs pues es un ciclo. Continúa indefinidamente dependiendo pues de la
solicitud energética que tenga la célula. Entonces, pues ahí vemos cómo se va manteniendo. Y evidentemente, pues el motor principal de este proceso es el acetil-CoA. Si no hay acetil-coenzima A que ingrese al ciclo, pues entonces el oxaloacetato no se va a juntar con otra enzima de acetil-CoA y pues no va a continuar pues las vueltas en este ciclo. El ciclo que también es denominado ciclo del ácido cítrico porque el citrato pues puede ser considerado hasta cierto punto ácido cítrico. Entonces, y como este es uno de los componentes más importantes para este tipo de reacciones, pues es principalmente el citrato, por eso también se denomina ciclo del ácido cítrico. Obviamente cuando hablamos de ciclo de Krebs, estamos hablando de la persona que más estudió, ¿sí?, este tipo de pues, reacciones. Acá vamos a ver una representación un poco más sencilla de lo que estamos diciendo. Entonces vemos como el acetilcoenzima A, ahí nos representan dos carbonos, ingresa al ciclo y pierde la coenzima A, no hace más parte del ciclo esa coenzima A. Se junta con el oxaloacetato, como dijimos, que tiene 4 carbonos, se juntan ellos dos y pues generan el citrato, que tiene 6. Como dijimos, pierde 2 carbonos en forma de CO2 y se transforma nuevamente en oxaloacetato, continúa indefinidamente el ciclo. Ahora, vamos a ver con mayor detalle cada una de estas reacciones, siendo pues los componentes que están o los nombres de los compuestos que se necesitan están en negrilla. Los compuestos que vemos en amarillo son las enzimas que hacen parte, es decir, los componentes que ayudan a que eso suceda, pero que realmente no participan. Y vemos también unos compuestos que tienen unas rayas rojas. Estas rayas rojas lo que implican es que estos procesos se van a inhibir, es decir, no van a suceder cuando se encuentren estas sustancias presentes. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que del paso de citrato a cis-aconitato, de citrato a cis-aconitato, el fluoroacetato pues inhibe, evita que suceda ese paso, ¿sí? Eso sucede también con pues otros procesos, pero por el momento vamos a ir mirando cada uno de estos pasos. Entonces, como dijimos, el oxaloacetato se va a juntar con acetil-CoA. Entonces, el primer paso vemos el oxaloacetato, que en la representación anterior veíamos a la izquierda. En esta representación la vemos prácticamente en el medio de todo el ciclo. El oxaloacetato se junta con acetilcoenzima A. También ingresa agua y se produce citrato, que recordemos puede continuar durante el ciclo, puede hacer todo el ciclo o se puede retirar de la mitocondria. Entonces ahí vemos el citrato. El citrato, como vemos, ahí podemos observar, contar los carbonos, tiene los 6 carbonos. El acetilcoenzima A, nosotros lo vemos ahí, tiene 2. Y el oxaloacetato tiene 4. Ahora, el acetilcoenzima A van a tener una representación para que nosotros podamos seguirle el ritmo a los carbonos que provienen de esa molécula. Entonces vemos un CH3 que tiene un puntico y un CO que tiene un asterisco. Esos dos carbonos, uno que tiene hidrógeno y el otro que tiene oxígeno, son los carbonos que se van a mantener durante toda la reacción. Esos dos carbonos no van a ser los carbonos que se pierdan como CO2, van a ser otros, ya lo vamos a ir mirando. Entonces, el acetilcoenzima A, ahí lo vemos, entra, pero sale coenzima A y el azufre. Es decir, el coenzima A desde la primera reacción ya no hace parte del ciclo. Mientras que los dos carbonos, ahí los vemos en el citrato, sí hacen parte. Después, el citrato se va a transformar, como dijimos, en cis-aconitato. Entonces, el citrato pierde agua y se transforma en cis-aconitato. Lo único que hizo fue perder agua. Realmente sigue manteniendo los 4 carbonos y este paso no genera energía. Luego, del cis-aconitato va a pasar a isocitrato. Este paso de cis-aconitato a isocitrato es un equilibrio, es decir, si pierde agua se transforma en cis-aconitato y si ese cis-aconitato le ingresa agua se va a transformar en isocitrato. Entonces es como
una isomerización, es decir, es la misma molécula, pero pues se isomeriza. Este paso tampoco genera energía. Ahora, si nos damos cuenta del isocitrato a el oxalosuccinato o oxalsuccinato, el isocitrato de oxalsuccinato genera lo que nosotros denominamos energía inicialmente. Entonces, cuando un compuesto pierde hidrógeno, ¿sí? Cuando un compuesto pierde hidrógeno, decimos también que está perdiendo electrones o que se está oxidando. La molécula que gana ese hidrógeno, también decimos que gana electrones o que se está reduciendo. En este caso, el isocitrato se oxida, es decir, perdió electrones. Recordemos que los electrones pues son la fuente de la electricidad, es decir, la fuente de la energía. En este caso, cuando perdió esos electrones, se los entregó al compuesto que está ahí, que se llama NAD, y se transforma en NADH, es decir, ese compuesto fue el que ganó los electrones, ¿sí? Normalmente nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de la glucólisis, que se gana ATP, ¿sí? En forma de energía. El ATP es la moneda de la energía, como hemos dicho. En este caso, en el caso del ciclo de Krebs, se generan otras moléculas que también son altamente energéticas y también proporcionan energía. El NADH es una molécula altamente energética que puede ser sustituyente del ATP. Es decir, ATP es una molécula de energía, NADH también. Y ahorita vamos a ver que se generan otras moléculas de energía. Pero en otro momento lo veremos, el NADH también puede ser considerado una molécula, es decir, podemos transformarla en cuántos ATPs equivalen, porque cada una de estas moléculas tiene una equivalencia en ATP. Entonces, todas las moléculas que se generen acá, que sean altamente energéticas, podemos transformarlas de forma teórica, por supuesto, en moléculas de ATP. ¿Cuántas moléculas de ATP serían equivalentes? Entonces, el oxalosuccinato se va a transformar en alfa-cetoglutarato y acá es en el primer paso en el que pierde un carbono en forma, como dijimos, de CO2. Del isocitrato, del oxalosuccinato al alfa-cetoglutarato. Del oxalosuccinato al alfa-cetoglutarato va a perder un carbono en forma de CO2. Ahora, si nos damos cuenta, y se perdió, bueno, el carbono, pero el CH2 y el COO en este caso, que tienen el puntico y el asterisco, como dijimos, se mantienen. Ellos no se han perdido. Se perdió carbono que venía de otra molécula, ¿no? Ahora, el alfa-cetoglutarato se va a transformar en succinil-CoA. Acá vemos cómo la coenzima A vuelve otra vez al ciclo. Se volvió a adherir al ciclo. Y este paso entre alfa-cetoglutarato y succinil-coenzima A o succinil-CoA también va a generar NADH. Es decir, ya tenemos la generación de 2 NADH y también la pérdida de los dos carbonos, porque en este paso de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA también se perdió un carbono, como dijimos, en forma de CO2. Ahora, el succinil-coenzima A pasa a ser succinato. Este paso lo que hace es, pues evidentemente, hacer que la coenzima A nuevamente se retire. El succinil-coenzima A se va a perder la coenzima A, es decir, la coenzima A ingresó solamente para este paso y nuevamente se retira. Y esto genera ATP. Ahora ya podemos ver que hay pasos que generan NADH, este paso genera ATP. Ahora, este succinato se va a transformar en fumarato y vemos cómo de succinato fumarato lo que se hace realmente es ganar FAT-H. Ahí antes FAT, ¿sí? Es decir, una molécula oxidada y se transformó en FAT-H, es decir, una molécula reducida. Es decir, ganó electrones, ganó hidrógeno también y por lo tanto está generándose una nueva molécula de energía. Entonces, acá se han trabajado 3 moléculas diferentes de energía. NADH, NADH, también FAT-H, FADH y también, como dijimos, ATP. Estas 3 moléculas se generan en este ciclo.
como vemos en una serie de reacciones, ¿no? Por lo tanto, es altamente energética esta serie de reacciones. Entonces, nuevamente, recordemos, de isocitrato a oxalosuccinato se creó el primer NADH. De oxalosuccinato a alfa-cetoglutarato se perdió el primer carbono. Ahora, de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA se perdió el segundo carbono, pero también se ganó la segunda molécula de NADH. Ahora, de succinil-CoA a succinato se ganó la, pues digamos, única molécula de ATP que genera este proceso, y de succinato a fumarato se generó la primera molécula de FADH, es decir, una nueva ganancia de energía. Ahora, de fumarato a malato se pierde pues agua, esta molécula pierde agua, y de malato pasa nuevamente a el primer compuesto. De malato pasa a ser oxaloacetato, que es nuevamente que se junta con el acetil-CoA para formar citrato y continuar el ciclo. Este paso de L-malato a oxaloacetato también genera la tercera y última molécula energética de NADH. Entonces vemos que se generaron 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y una molécula de ATP. Por lo tanto, es una serie de reacciones muy energéticas. Finalmente, pues este oxaloacetato vuelve a comenzar todo el ciclo. Ahora, no es necesario que el ciclo comience desde el comienzo, valga la redundancia. Es decir, no es obligatorio que ingrese el acetil-CoA para que funcione el ciclo de Krebs. Puede, por ejemplo, existir la posibilidad de que ingrese, por ejemplo, isocitrato a la mitocondria y que el ciclo comience desde ahí. Entonces, por ejemplo, si comienza desde isocitrato no se va a perder nada de energía, porque desde ahí es que comienza la producción de energía. Pero si, por ejemplo, ingresa succinil-coenzima A, pues los pasos anteriores que también generaban energía, pues se van a perder. Este ciclo puede comenzar desde cualquier paso. Y así pues nosotros ya finalmente lo cerramos. Recordemos, el acetil-coenzima A proviene del piruvato, que se transforma en acetil y se le adiciona la coenzima A. Y finalmente, pues esto es lo que sucede en el ciclo de Krebs. Esos componentes, estos compuestos que dijimos que ganaban hidrógenos y pues de cierta forma también electrones, van a entrar a otro proceso que veremos en la próxima oportunidad, que se denomina la cadena transportadora de electrones. Ese va a ser nuestro próximo tema de nuestra próxima clase. Por el momento, espero que hayan entendido cómo funciona este ciclo. Si se dan cuenta, hay unos compuestos que yo no nombré, que fue fluoroacetato, arsenita y malonato, que son compuestos que lo único que hacen es evitar que el ciclo continúe. Ahí donde están esas rayas rojas, lo que dicen es que si está ese compuesto ahí, en ese punto las reacciones paran. Simplemente es eso. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.